Él se rió en la cara de una niña, insistiendo en que ninguna mujer negra podría servir jamás en las fuerzas especiales. La niña se quedó inmóvil, con lágrimas en los ojos, hasta que las puertas se abrieron y su madre apareció con el uniforme puesto. Amaya Richardson no intentaba impresionar a nadie. Tenía 12 años y estaba de pie en el pasillo de calzado de una tienda Dick's Sporting Goods, dentro del South Park Mall, en Charlotte, charlando con su mejor amiga sobre la escuela, las zapatillas y lo mucho que deseaba un nuevo par de Nikes. Su voz era casual, pero luego, como suelen hacer los niños, dijo algo que hizo que todos se giraran. Mi mamá no me viene a buscar hasta que termine en Fort Bragg, explicó Amaya, cerrando la tapa de una caja de zapatos. Está en las fuerzas especiales, así que a veces su horario es una locura. Su amiga abrió los ojos de par en par. ¿Tu mamá está en el ejército? ¿Como realmente peleando? Sí, respondió Amaya con la misma naturalidad con la que hablaba de su cereal favorito. Es la sargento mayor Nicole Richardson. Acaba de regresar de una misión en el extranjero. Debería haber sido solo otra pequeña fanfarronada infantil. Pero entonces, el sonido de una risa cortó el aire. No era la risa suave de alguien divertido. Era aguda, desdeñosa, del tipo que busca hacerte sentir pequeña. A unos pocos metros de distancia, hojeando un estante de sudaderas Under Armour, estaba el oficial Colton Reeves. Fuera de servicio, vestido con jeans y una camiseta de los Carolina Panthers, con la placa enganchada al cinturón como si fuera un accesorio. Parecía más un comprador de fin de semana que un policía. Pero la risa era suya, y lo suficientemente fuerte como para que otros clientes se dieran vuelta. ¿Fuerzas especiales?, dijo Reeves, negando con la cabeza y sonriendo. Vamos, niña. Llevo 20 años en la fuerza, y te puedo asegurar que no hay manera de que tu madre ande por ahí con los boinas verdes. Especialmente no... Hizo una pausa, entrecerrando los ojos. Especialmente no alguien como ella. La palabra dolió, pero el tono dolió más. El rostro de Amaya se tiñó de rojo. Apretó los labios en una línea fina. A su alrededor, la gente se había detenido a mirar. Una madre con un niño pequeño en el carrito fingía ordenar calcetines, pero claramente escuchaba. Un par de adolescentes susurraban tras las manos. La amiga de Amaya se inclinó hacia ella y murmuró: «Ignóralo. No sabe lo que dice». Pero ignorarlo no era una opción. El oficial no había terminado. Reeves volvió a reír y añadió: «Mira, lo entiendo. A los niños les gusta inventar historias. Mi hijo solía decir que su papá era Spider-Man, lo mismo. Tierno, pero no real». El calor de la vergüenza le subió por el cuello a Amaya. Quiso decir algo para defender a su madre, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Las manos le temblaban mientras empujaba la caja de zapatos de nuevo al estante, el cartón raspando con fuerza contra la superficie. «¿Por qué dices eso delante de todos?», susurró su amiga nerviosa. Amaya tragó con dificultad. «Porque es verdad». Esa respuesta, callada pero firme, provocó más risas de Reeves. Él inclinó la cabeza, dirigiéndose al pequeño grupo de desconocidos que fingían mirar la mercancía. «¿Ven? A eso me refiero. Una niña simpática inventando un cuento. Mira, cariño, no tiene nada de malo querer que tu mamá sea una heroína, pero no hace falta inventar cuentos de hadas. Cuentos de hadas». La frase cayó como una bofetada. La madre de Amaya no era un cuento de hadas. Era carne y hueso, más fuerte que cualquiera que Amaya conociera. Una mujer que una semana la arropaba por la noche, y la siguiente volaba al otro lado del mundo. Pero allí, bajo las luces fluorescentes de una tienda deportiva, Amaya no podía probarlo. Y Reeves lo sabía. Esa sonrisa engreída le decía que él creía haber ganado. «Te diré algo», dijo tocando su placa con un golpecito. «Si tu mamá es realmente de las fuerzas especiales, que pase por la estación algún día. Nos vendría bien una risa». El pecho de Amaya se tensó. Pensó en las manos callosas de su madre, en las filas de medallas exhibidas en la sala, en la forma en que caminaba por los aeropuertos con una presencia que hacía que los desconocidos se apartaran. Su madre había arriesgado la vida más veces de las que podía contar. Y allí estaba un hombre derribando todo eso con una sonrisa sarcástica, frente a un público. Su voz se quebró cuando por fin logró hablar. «Usted no sabe nada de ella». Esa frase quedó suspendida en el aire. La sonrisa de Reeves vaciló un instante, pero se recompuso rápido, palmoteando las manos como si el asunto estuviera zanjado. «Claro, niña. Lo que tú digas». A su alrededor, los compradores se miraban entre sí, algunos divertidos, otros incómodos. Pero nadie intervino. Nadie dijo: «Está diciendo la verdad». El silencio solo amplificó la humillación de Amaya. Su amiga se movió inquieta. «Amaya, quizá deberíamos esperar afuera». Pero Amaya no podía moverse.
Sus zapatillas parecían pegadas al suelo de linóleo. No se trataba solo de estar avergonzada. Era su madre, su verdad, su orgullo. Y verlo ridiculizado frente a desconocidos le ardía en el pecho. Aún así, bajó la mirada hacia las baldosas, porque ¿qué podía hacer realmente? Solo era una niña. Lo que Amaya no sabía era que, en el mismo instante en que deseó que su madre apareciera, Nicole Richardson ya estaba en camino, atravesando las puertas automáticas del centro comercial con el uniforme impecable. La tienda de artículos deportivos parecía más pequeña ahora. Cada rincón se sentía lleno de miradas, todas sobre Amaya. Cambió de postura, abrazándose a sí misma, pero nada servía. La voz del oficial resonaba con facilidad, rebotando entre los estantes llenos de mochilas y los percheros de camisetas deportivas. El oficial Colton Reeves se apoyó contra una vitrina como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si aquello fuera un espectáculo. ¿Sabes?, dijo con esa media sonrisa que parecía más una mueca. La gente no entiende el tipo de entrenamiento que se necesita para entrar a las fuerzas especiales. Años de trabajo agotador, misiones de combate, los mejores entre los mejores. No es precisamente el tipo de trabajo que se comenta en las reuniones escolares. Rió otra vez, negando con la cabeza. ¿Y esperas que me crea que tu madre es una de ellos? Las palabras se enredaron en el pecho de Amaya como un nudo. Deseaba poder explicarse, contar las veces que su madre había estado fuera durante meses, las cartas que le escribía a lápiz porque no siempre era seguro usar el teléfono, pero no podía. No con él mirándola de esa manera. No con los extraños observando, esperando un espectáculo. Su amiga Kane Torres miró nerviosa a los otros compradores. «Deberíamos irnos», susurró otra vez, pero Amaya negó con la cabeza. La garganta le ardía, pero obligó a salir las palabras. «No me importa si no me cree. Mi mamá no necesita su aprobación. Esa respuesta debería haber terminado todo». Pero Reeves no era el tipo de hombre que dejaba que una niña tuviera la última palabra. Dio un paso hacia adelante, bajando la voz lo justo para que pareciera íntima, aunque aún lo bastante alta para que los demás escucharan. «Escucha, cariño. Sé que quieres sentirte orgullosa, pero inventar historias no es la manera. La gente se va a reír. Y sinceramente, una niña como tú no tiene idea de lo que significa el verdadero sacrificio». Las orejas de Amaya ardieron. Las lágrimas que se negó a dejar caer le nublaban la vista. Kalin le tocó la manga, pero Amaya se apartó, los puños cerrados a los costados. Desde el otro pasillo, un hombre con gorra murmuró: «Déjala hablar, hombre». Su voz no fue lo bastante fuerte para que se oyera. Reeves lo ignoró. Amaya tragó saliva y volvió a hablar, con la voz temblorosa, pero lo bastante firme para que se escuchara. Está equivocado sobre ella. Está equivocado sobre todo. Eso le arrancó otra risa a Reeves. Pero esta vez no era solo diversión. Era la risa de alguien convencido de haber ganado. Miró alrededor de la tienda, casi invitando a los demás a compartir la burla. «Equivocada, niña. He trabajado codo a codo con verdaderos héroes. He conocido soldados. He conocido a los hombres que realmente van al extranjero, los que hacen las cosas peligrosas. Y créeme, no se parecen en nada a tu madre». Esa última frase cayó más pesada que todo lo anterior. Amaya se quedó helada, el rostro ardiendo de vergüenza y furia. Sabía exactamente lo que quería decir. Y todos los que escuchaban también. Kalin soltó un jadeo. «Eso no es justo», soltó Amaya. «Ni siquiera la conoce». Reeves volvió la mirada hacia ella, con una sonrisa aún más amplia. «¿Y tú sí?», dijo. «¿Qué pasa que se sientan a contarse historias de guerra? Por favor, llevo con el uniforme puesto más tiempo del que ustedes dos han vivido. Creo que sé distinguir lo real de lo inventado». Kane dio un paso atrás, encogiéndose, pero Amaya se mantuvo firme, aunque las manos le temblaban. «Ya verá», dijo. «Ella viene». El oficial esbozó una mueca burlona. «Claro que sí, tal vez salte en paracaídas por el tragaluz, ¿eh?». Rió, negando con la cabeza como si el chiste fuera demasiado bueno para dejarlo pasar. «No te preocupes, niña, aprenderás, el mundo es duro. Mejor enfrentar la verdad ahora que seguir viviendo en fantasías». Algunos compradores murmuraban. Unos negaban con la cabeza, otros sacaban el teléfono discretamente para grabar la escena. Amaya vio a una mujer fingiendo revisar pantalones de yoga, con el móvil inclinado apenas hacia ellos. Un adolescente cerca de la caja empujó a su amigo, señalando hacia donde estaban. La humillación la aplastaba, pesada como una mochila llena de piedras. Por primera vez, Amaya deseó no haber dicho nada. Tal vez debería haberse quedado callada, mantener la vida de su madre en privado, como Nicole siempre le pedía. Pero la idea de ver la sonrisa burlona de Reeves, de que todos creyeran su versión y no la suya, le encendía el pecho.
Se secó los ojos rápidamente con el dorso de la mano y se irguió. Ya verá, repitió, esta vez con más firmeza. El oficial se recostó contra el estante de sudaderas, cruzándose de brazos como si acabara de cerrar un caso. Ya veremos, dijo con una sonrisa torcida. Muy bien entonces, esperaré. El silencio tras sus palabras fue más fuerte que la música que sonaba en los altavoces. Cada segundo se alargaba, la multitud inquieta pero expectante. Algunos esperaban ver si Amaya se derrumbaría, si bajaría la cabeza avergonzada. No lo hizo. Mientras Amaya se mantenía allí, luchando por no llorar, su madre ya atravesaba el patio de comidas, las botas golpeando el suelo de baldosas con cada paso, a punto de girar la esquina y cambiarlo todo. El corazón de Amaya latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Permaneció inmóvil frente a los estantes de zapatillas, aunque por dentro gritaba por salir corriendo. Quería desaparecer, retroceder el momento en que había abierto la boca. Si tan solo hubiera dicho, mi mamá está ocupada. Nada de esto habría pasado. Ahora los desconocidos la observaban como si fuera la protagonista de un espectáculo en el que nunca quiso participar. El oficial Colton Reeves permanecía de pie, disfrutando de la tarde como si fuera una comedia lenta. Se balanceaba sobre los talones, con los brazos cruzados y la sonrisa clavada en el rostro. «Qué callada estás ahora», dijo. «Empiezo a pensar que quizá exageraste un poco la historia». Las palabras le atravesaron como cuchillas. Amaya mantuvo la mirada baja, pero su voz la obligaba una y otra vez a levantarla. Podía escuchar los susurros que la rodeaban, girando como un eco cruel. «¿Por qué se mete así con ella?», murmuró alguien desde otro pasillo. «Tal vez la niña sí lo inventó», respondió otra voz. Cruel, pero no tanto. Kane volvió a tirar de su manga. «Amaya, por favor, esperemos a tu mamá afuera». No tienes que seguir hablando con él, pero el pecho de Amaya ardía. No sabía si era rabia, vergüenza o ambas cosas. «No estoy mintiendo», susurró, más para sí misma que para los demás. Reeves se inclinó un poco, bajando el tono de voz. «Mira, intento salvarte de ti misma. Si vas por ahí contando historias como esa, la gente se va a reír. Y no todos serán amables. Más vale que te ciñas a la verdad. Tu mamá trabaja duro. Te cuida. Eso es suficiente. No necesitas fingir que es una especie de heroína de guerra». Sus uñas se clavaron en las palmas de sus manos. Fingir. Esa palabra resonó en su cabeza. Fingir. Como si las noches en que lloró en la almohada, extrañando a su madre, fueran imaginarias. Como si las medallas del marco de sombras en la pared fueran recuerdos comprados en una tienda de souvenirs. Por primera vez, la duda se filtró. No porque dudara de su madre, sino porque dudó de sí misma. Tal vez no debería haberlo dicho tan a la ligera. Tal vez era su culpa que ahora los desconocidos creyeran que la vida de su madre era una broma. Se mordió el interior de la mejilla hasta sentir el escozor. Callan susurró. «No importa lo que él diga. Tú sabes la verdad». Pero no se sentía así. La verdad no importaba cuando nadie te creía. Reeves cambió de postura, mirando alrededor de la tienda como si tuviera que mantener entretenido a su público. «Te diré algo», dijo casi riendo. «Si tu madre entra aquí con el uniforme puesto, te compro esas zapatillas yo mismo». Señaló la pared de calzado. «Pero hasta entonces, mejor deja los cuentos de hadas en casa». Cuentos de hadas otra vez. La vista de Amaya se nubló, pero se negó a parpadear. No le daría el gusto de verla llorar. Una mujer cercana, con una canasta llena de camisetas en oferta, al fin habló. «Es solo una niña», dijo con firmeza. Reeves giró lentamente la cabeza, fijando la mirada en ella. «Y yo solo le digo la verdad. Mejor que la escuche ahora y no siga haciéndose pasar vergüenza». La mujer frunció el ceño, pero apartó la vista, negando con la cabeza. Nadie más dijo una palabra. El estómago de Amaya se retorció. ¿Por qué nadie la defendía? ¿Por qué era más fácil para todos quedarse mirando en silencio que decir que tenía razón? Las palabras de su madre resonaron en su mente. «El valor no siempre es ruidoso, Amaya. A veces el valor consiste simplemente en mantenerse erguido cuando lo único que quieres es encogerte». Pero mantenerse erguida se sentía imposible cuando el suelo mismo parecía empujarla hacia abajo. Amaya apretó los labios hasta que le dolieron. «Ya verá», susurró otra vez, con la voz temblorosa. Reeves suspiró, como si ya estuviera aburrido. «Niña, lo he escuchado todo. Extraterrestres, superhéroes, agentes secretos. Créeme, he oído cada historia, y siempre es lo mismo. Niños que quieren sentirse especiales. No hay nada de malo en eso. Pero la verdad no necesita que la defiendan». Sus palabras le calaron hondo. ¿No era eso exactamente lo que estaba haciendo? ¿Defender?
Si la verdad era tan evidente, ¿por qué sentía que estaba perdiendo? Kalin dio un paso al frente, su pequeño cuerpo casi temblando. «Está siendo cruel», dijo con voz quebrada. «Ella no está mintiendo». Reeves arqueó una ceja. «¿Y cómo lo sabes?» «Porque he visto fotos», replicó Kalin. «Su mamá lleva uniforme. Tiene medallas. Ella…» Se detuvo, dándose cuenta de que la palabra sonaba débil frente al escepticismo del hombre. Reeves soltó una risita por lo bajo. «¿Fotos? Cualquiera puede comprar un uniforme en una tienda militar. Eso no lo hace real». Amaya apretó la mandíbula. Odiaba que él tuviera respuesta para todo. Odiaba que cada palabra suya hiciera que la multitud se inclinara un poco más hacia adelante, como si su versión fuera la única que tenía sentido. Las rodillas le temblaban, pero se obligó a ponerse más recta. «Ya verá», repitió por tercera vez, las palabras saliendo con más fuerza. Reeves ladeó la cabeza, sonriendo como quien concede un capricho a un niño. «Muy bien, aquí estoy esperando». La multitud ya no murmuraba, solo observaba. El aire se espesó con expectación, cada segundo arrastrándose como una hora. Amaya apenas podía respirar. Los pensamientos se atropellaban. Las palmas de sus manos estaban húmedas de sudor. Y entonces, apenas perceptible al principio, lo oyó. El sonido de unas botas golpeando el suelo de baldosas, firmes y seguras. Lo que Amaya aún no sabía era que la llegada de su madre no solo pondría fin a las risas, sino que daría la vuelta por completo a todo el lugar. Las puertas automáticas de la entrada del centro comercial se abrieron con un silbido, dejando entrar un murmullo de voces y pasos del patio de comidas. La sargento mayor, Nicole Richardson, avanzó con una postura que hacía girar cabezas sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Su uniforme de camuflaje impecable, los parches del brazo reflejando la luz, la boina cuidadosamente doblada bajo un brazo. Acababa de salir de una ceremonia en Fort Bragg y había decidido sorprender a su hija recogiéndola personalmente. No esperaba encontrarse con una multitud. Desde el otro extremo de la tienda, Amaya la vio de inmediato. El alivio le recorrió el pecho tan rápido que casi le robó el aliento. El corazón le dio un salto, pero también el miedo, porque ahora su madre vería todo. Las botas de Nicole golpeaban el suelo pulido con un ritmo constante. Su mirada recorrió los estantes de ropa deportiva, la fila de compradores, hasta detenerse en el pequeño grupo reunido junto al pasillo de zapatillas. Su hija, con el rostro encendido, los puños cerrados a los costados. A su lado, Kalin, con una mezcla de miedo y protección en los ojos. Y frente a ellas, el oficial Reeves, apoyado con aire de dueño del lugar. La mandíbula de Nicole se tensó, cruzó el pasillo con paso firme, y su uniforme atrajo las miradas de inmediato. Los compradores se apartaban instintivamente a su paso. La garganta de Amaya se secó. Quería correr hacia los brazos de su madre, pero había algo en la forma en que Nicole se movía, con precisión, con propósito, que la dejó paralizada. Reeves también la vio. Al principio, su sonrisa no se desvaneció. Pensó que era solo otra madre viniendo a buscar a su hija. Pero a medida que Nicole se acercaba, las insignias de rango en su uniforme se hicieron imposibles de ignorar. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo antes de recomponerse. «¡Mamá!». La voz de Amaya se quebró más fuerte de lo que pretendía, pero el alivio en ella bastó para silenciar incluso a los curiosos que murmuraban. Nicole se detuvo junto a su hija, colocando una mano ligera sobre su hombro. La tensión en el cuerpo de Amaya se disolvió apenas con ese contacto. «¿Qué está pasando?», preguntó Nicole, su voz tranquila, pero con una autoridad que llenaba el espacio. Reeves se irguió, cambiando de peso, y forzó una sonrisa educada. «Buenas tardes, señora». Solo aclarando un malentendido. Los ojos de Nicole se movieron de Reeves al pequeño círculo de extraños, y luego volvieron a su hija. Los labios de Amaya temblaron. «Él dijo que usted no podía ser quien es, que yo lo inventé». Las palabras salieron atropelladas, mitad vergüenza, mitad desesperación. Nicole no respondió de inmediato. Simplemente lo observó, en un silencio que se alargó lo suficiente para hacerlo incómodo. Reeves soltó una risita, esta vez más nerviosa. Ya sabe cómo son los niños. Tienen mucha imaginación. Solo estaba bromeando un poco con ella. La voz de Nicole se mantuvo serena, pero su tono cortó como una hoja. «Usted se burló de mi hija frente a desconocidos y la llamó mentirosa». Los hombros del hombre se tensaron. «Un momento, no la llamé así. Solo dije que repitió la verdad». Nicole lo interrumpió sin elevar la voz. «Y usted decidió que era una broma. Dígame, oficial, ¿qué fue exactamente lo que le pareció tan gracioso?». El título oficial no fue casual. El rostro de Reeves se endureció.
Un par de compradores se miraron entre sí, sorprendidos de que ella lo supiera. La placa en su cinturón brilló bajo las luces. Carraspeó. Mire, sargento mayor, con todo respeto, Nicole levantó apenas una mano. El respeto no empieza riéndose de una niña. La tienda se quedó en silencio absoluto. Incluso la música de fondo pareció bajar de volumen, como si el aire mismo contuviera el aliento. Amaya se enderezó, sintiendo como el peso de la humillación se desvanecía al llenarse el lugar con la presencia de su madre. Kalin observaba con los ojos abiertos de asombro. Reeves volvió a moverse, y la confianza se le iba escapando poco a poco. No quise decir nada malo. Solo pensé que era inusual, eso es todo. Nicole inclinó la cabeza. Inusual no significa imposible. Significa que nunca lo has visto. Y quizá el problema no sea que yo esté aquí, sino que nunca imaginaste que pudiera estarlo. Su voz no se elevó, pero cada palabra golpeó con más fuerza que un grito. Amaya levantó la vista hacia su madre, sintiendo cómo el orgullo le llenaba el pecho. Quería que Reeves dijera algo ahora. Quería que lo intentara, pero no lo hizo. Abrió la boca apenas, luego la cerró de nuevo. Su sonrisa, por fin, había desaparecido. La mujer de la canasta de ofertas susurró a quien tenía al lado. Ella es de verdad. El chico adolescente en la caja murmuró. No puede ser. Es real. Y Amaya, por primera vez en toda la tarde, respiró sin sentir que el mundo entero estaba en su contra. Nicole apretó con suavidad el hombro de su hija antes de volverse hacia Reeves. La próxima vez que se ría de una niña, recuerde que la verdad no necesita su permiso para existir. La garganta de Reeves se movió al tragar. Asintió con rigidez, su antigua arrogancia desmoronándose como polvo. Pero lo que él no sabía era que la confrontación apenas comenzaba. El aire en la tienda se había vuelto pesado. Nadie hablaba. Nadie fingía revisar los estantes. Cada comprador al alcance del oído se había vuelto hacia el pasillo de zapatillas, sus miradas oscilando entre la postura rígida del oficial y la figura firme de la mujer uniformada junto a su hija. Nicole no levantó la voz. No lo necesitaba. La autoridad se notaba en su postura, en la forma constante con que mantenía la mirada de Reeves. Oficial Reeves, dijo con tono sereno, fijándose en su placa. No lo conozco. Usted no me conoce. Y aún así creyó apropiado reírse de mi hija, desacreditarla frente a desconocidos. ¿Por qué? Reeves se humedeció los labios. La seguridad que había mostrado minutos antes se le escapaba de las manos. Mire, sargento mayor, yo no intentaba. Responda la pregunta, interrumpió Nicole, su tono afilado pero aún contenido. ¿Por qué burlarse de una niña que decía la verdad? Él cambió de postura, intentando recuperar algo de control. No fue así. Solo pensé que estaba exagerando. Los niños hacen eso. Nicole lo observó, sin pestañear. Exagerar es decir, mi mamá hace las mejores galletas del mundo. Exagerar es decirle a tus amigos que puedes correr más rápido que un auto. Mi hija no exageró. Le dijo quién soy, y en lugar de escuchar, usted se rió. Un murmullo recorrió al público. La mujer de la canasta dejó sus cosas a un lado y cruzó los brazos, claramente atenta a cada palabra. Reeves forzó una risa, delgada, sin convicción. De acuerdo, tal vez no debí reírme. Pero tiene que entenderlo, me tomó por sorpresa. Quiero decir, fuerzas especiales. Nicole lo interrumpió de nuevo. ¿Qué fue exactamente lo que le tomó por sorpresa de las fuerzas especiales? Que mi hija conozca el término, o que lo usara para describirme. Él vaciló. Esa pausa dijo más que cualquier palabra. Nicole se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz lo justo para obligarlo a acercarse si quería oírla. Usted asumió que, porque soy mujer, porque soy negra, no podía imaginar a alguien como yo con ese rango, y para proteger sus propias suposiciones, se burló de mi hija. Reeves tragó con dificultad. Sus ojos se movieron hacia los presentes, comprendiendo que ya no solo le respondía a ella, sino a todos los que observaban. Kalin se inclinó hacia Amaya y susurró. Parece nervioso. Amaya respondió en voz baja. Bien. Reeves inhaló lentamente, buscando recuperar el control. Yo nunca mencioné nada sobre la raza, ni sobre mujeres. Usted está poniendo palabras en mi boca. Nicole se enderezó, su expresión serena. No hacía falta que lo dijera. Su risa lo dijo por usted. Varias personas en el público asintieron levemente. Un hombre cerca de las cajas murmuró. Tiene razón, la mandíbula de Reeves se tensó. Su sonrisa había desaparecido por completo. De acuerdo, quizá me expresé mal, lo admito. Pero no quise hacer daño. Nicole miró a Amaya, luego volvió la vista hacia él. La intención no borra el daño.
Ella estuvo aquí mientras un hombre adulto, con una placa, convertía su verdad en un espectáculo. ¿Tiene idea de lo pequeño que eso puede hacer sentir a un niño? Amaya sintió el pecho apretarse, pero esta vez no era de humillación, era de orgullo. Su madre estaba diciendo todo lo que ella no había podido. El silencio volvió a extenderse. El oficial se movió incómodo, consciente ahora de cada teléfono que lo grababa. Nicole dejó que la pausa se prolongara antes de continuar. He servido a mi país durante 22 años. He liderado soldados por terrenos que usted jamás verá. He tomado decisiones que han significado vida o muerte. Llevo este uniforme porque me lo gané. Cada insignia, cada franja. Y, aún así, la batalla más dura que enfrento es aquí. Convencer a gente como usted de que mi existencia no es una broma. Las palabras cayeron como acero envuelto en terciopelo. El rostro de Reeves perdió color. Abrió la boca, pero no salió nada. Las palabras se le habían acabado. Nicole giró un poco, dirigiéndose ya no solo a él, sino a toda la tienda. Esto no se trata solo de mí. Se trata de lo que ocurre cuando alguien decide que sus prejuicios valen más que la verdad. Mi hija no debería tener que defender mi carrera ante desconocidos. No debería tener que quedarse aquí, llorando, porque un hombre fue incapaz de imaginar que sus palabras eran reales. Un aplauso suave rompió el silencio. La mujer de la canasta de ofertas fue la primera en hacerlo. Luego se detuvo, avergonzada, pero el gesto ya había dejado huella. Reeves se frotó la nuca. La arrogancia de antes había desaparecido por completo. Está bien. Mensaje recibido. Nicole lo observó una última vez. Luego habló en voz baja. Lo justo para que solo él y Amaya la oyeran claramente. Recuerde esto. El respeto no le cuesta nada, pero su ausencia les cuesta todo a los demás. Amaya miró a su madre, el pecho hinchado de orgullo, sintiendo cómo se disipaba la vergüenza que la había oprimido. Por primera vez desde que Reeves se había reído, volvió a sentirse firme, pero incluso mientras él intentaba retirarse, las miradas de la multitud aún no habían terminado con él. Querían más que una disculpa incómoda, y Nicole aún no había terminado la lección. El oficial Reeves se movía inquieto, cruzando los brazos sobre el pecho como si quisiera hacerse más pequeño. La multitud no se dispersaba. Al contrario, crecía. Personas de otros pasillos se acercaban, atraídas por la tensión, por la imagen de una soldado condecorada enfrentando cara a cara a un policía que había iniciado algo que ya no podía controlar. Nicole no se movió. Mantuvo su posición, una mano firme sobre el hombro de Amaya, su presencia tan sólida como una roca. El contraste era evidente. Reeves inquieto, Nicole serena, compuesta, inquebrantable. «Cree que esto ya terminó», dijo con suavidad. «Pero no hasta que entienda lo que hizo aquí». Reeves forzó una risa débil, intentando ocultar su incomodidad. «Mire, sargento mayor, ya dije que me equivoqué. ¿Qué más quiere de mí? ¿Una disculpa? Muy bien. Lamento si avergoncé a su hija. ¿Le parece suficiente?» La disculpa sonó hueca, lanzada como unas monedas al suelo. Un murmullo de desaprobación recorrió la multitud. Los ojos de Nicole no se apartaron de él. «No», dijo con calma, «porque eso no fue una disculpa. Fue un intento por salvar las apariencias». La mandíbula de Reeves se tensó, pero no respondió. Nicole continuó, su tono seguía sereno, aunque cada palabra tenía filo. «Una disculpa no se trata de usted. Se trata de la persona a la que lastimó. Mi hija estuvo aquí, de pie, mientras usted se reía de ella. Ella creyó tanto en mí que dijo la verdad con orgullo. Y usted la aplastó bajo su burla. Si quiere disculparse, mírela a ella, no a mí». El peso del momento cayó sobre Reeves. Miró a Amaya, que lo observaba fijamente, los labios apretados, los ojos húmedos, pero sin pestañear. El oficial se movió de nuevo, visiblemente incómodo con el silencio que exigía algo más de él. Finalmente murmuró. «Perdón, niña». Nicole arqueó una ceja. «Inténtelo de nuevo». Esta vez, el murmullo de aprobación entre la multitud fue más fuerte. El rostro de Reeves se sonrojó. Los hombros le pesaban bajo las miradas de los desconocidos que esperaban verlo actuar con verdadera dignidad. Carraspeó y habló más alto. «Amaya, lo siento. No debí reírme de ti. No debí decir lo que dije. Dijiste la verdad, y no te creí. Eso estuvo mal». El pecho de Amaya se expandió. Por primera vez, no sintió ganas de encogerse. Sostuvo su mirada un segundo más. Luego levantó la vista hacia su madre. Nicole le devolvió una leve inclinación de cabeza. Un gesto de tranquilidad. Reeves exhaló, como esperando que todo terminara ahí. Pero Nicole aún no había terminado. Se volvió hacia la multitud, su voz clara y firme.
Esto no se trata de un hombre y una niña. Se trata de lo fácil que resulta descartar a alguien cuando su historia no encaja con lo que esperamos. La verdad de mi hija era simple, pero en lugar de escucharla, fue más fácil asumir que mentía. ¿Cuántas veces pasa eso? ¿Cuántas veces los niños crecen creyendo que su voz no importa porque alguien con poder decidió reírse en lugar de escuchar? Las palabras cayeron como piedras en el agua, extendiendo ondas entre los presentes. Algunos asintieron. Otros bajaron la mirada, incómodos, no porque Nicole se equivocara, sino porque reconocían haber visto algo parecido y haberse quedado callados. Kane apretó la mano de Amaya y susurró: «Es increíble». Nicole miró a su hija. «Amaya, nunca tienes que avergonzarte de decir la verdad. No cuando se trata de mí. No solo sobre mí», continuó Nicole. «Sobre nada. Si alguien no puede soportar la verdad, esa es su debilidad, no la tuya». Las lágrimas amenazaron con asomar a los ojos de Amaya. Pero esta vez no eran de humillación. Eran de alivio, de reivindicación, de orgullo. Reeves se frotó la nuca, claramente deseando que el suelo se lo tragara. «Ya dije que lo sentía», murmuró. Nicole lo miró una última vez. «Entonces vívalo. La próxima vez que escuche a un niño hablar con orgullo, no se lo quite. Déjelo conservarlo. Porque cuando le arrebatas eso a un niño, no es tan fácil devolvérselo». El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Luego, de pronto, un joven cerca de la caja aplaudió una vez. Otro lo siguió. En cuestión de segundos, un aplauso disperso llenó la tienda. No era fuerte ni escandaloso, pero sí firme y sincero. El rostro de Reeves se tornó rojo intenso. Asintió con rigidez y retrocedió, dirigiéndose hacia la salida. Ya no era el centro de atención, sino el hombre que había sido corregido frente a todos. Amaya se volvió hacia su madre, con la voz pequeña, pero firme. «Gracias». Nicole se inclinó un poco, hasta quedar a la altura de su hija. «No, Amaya. Gracias a ti por decir la verdad cuando no era fácil. Eso es más valiente que cualquier cosa que haya hecho yo con el uniforme puesto». Las palabras se hundieron hondo, asentándose en el corazón de Amaya como una armadura. Por primera vez ese día lo creyó de verdad. Pero mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Amaya se dio cuenta de algo más. La lección no había sido solo para Reeves. Había sido para todos los que estaban mirando, incluida ella. La tienda volvió poco a poco a su ritmo normal, aunque el aire aún vibraba con lo que acababa de ocurrir. Algunos compradores se quedaron un poco más, fingiendo mirar estantes, pero lanzando miradas discretas a Nicole y a su hija. Algunos susurraban entre sí, con un tono bajo, ahora respetuoso. La tensión que había llenado el lugar se había ido, sustituida por algo más profundo. Pensamiento. Reflexión. Amaya se irguió junto a su madre, todavía sosteniendo la mano de Colin. Por primera vez desde que Reeves se había reído, no se sintió pequeña, se sintió vista. La vergüenza que le había encendido las mejillas minutos antes se había disuelto en orgullo. Nicole la miró. «¿Estás bien?» Amaya asintió. «Sí, solo odio que haya pasado». La mano de Nicole descansó en su hombro. «Lo sé, pero a veces momentos como este nos enseñan más que 100 días tranquilos. No los olvidas, y tampoco quienes los presencian». Colin levantó la vista hacia Nicole, con los ojos muy abiertos. «Usted fue increíble». Todos la estaban escuchando. Nicole esbozó una pequeña sonrisa. No le hablaba solo a él, les hablaba a todos ustedes. Nunca dejen que nadie les diga que su verdad no importa. Un hombre con gorra, el mismo que antes había murmurando entre dientes, habló ahora con voz clara. «Señora, gracias. Tengo una hija de 9 años. Ojalá crezca con ese tipo de valor». Nicole asintió una vez, un gesto sencillo, pero cargado de peso. «El valor no consiste en no tener miedo», dijo. «Consiste en hablar de todos modos». El pecho de Amaya se ensanchó. Escuchar esas palabras frente a desconocidos hizo que Amaya sintiera que el orgullo de su madre por ella había quedado grabado en el aire. Mientras los compradores comenzaban a dispersarse, una mujer se detuvo junto a Nicole. Bajó un poco la voz, pero habló lo bastante alto como para que Amaya la oyera. «Gracias por su servicio. Y gracias por demostrarle que estaba equivocado». La mirada de Nicole se suavizó. «Todos servimos a nuestra manera. Hoy mi hija sirvió manteniéndose firme. Eso también merece respeto». La mujer sonrió y se alejó, dejando a Nicole y a Amaya de pie junto a las zapatillas, que de pronto ya no parecían tan importantes. Amaya miró a su madre. «¿Empeoré las cosas al decirlo?» Nicole negó con la cabeza. «Las hiciste mejores. No ocultaste quién soy. Dijiste la verdad, incluso cuando la gente se reía.
Eso requiere más fuerza de la que muchos adultos aprenden en toda su vida. Por un momento, Amaya sintió cómo el peso de lo ocurrido se disipaba. Podía volver a respirar. Kalin la abrazó rápido. Te lo dije, él estaba equivocado. Amaya rió suavemente, secándose los ojos. Sí, tenías razón. Caminaron juntas hacia la salida. Las botas de Nicole sonaban firmes sobre el suelo. La gente aún las miraba, pero ya no con burla, sino con algo más parecido a la admiración. Mientras salían al pasillo del centro comercial, la mente de Amaya volvió a recorrer la escena. Las risas, los murmullos, el ardor de la duda, y luego la voz de su madre, clara y firme, rompiendo todo aquello. Se dio cuenta de que, aunque había sido uno de los momentos más duros de su vida, también había sido uno de los más importantes. Nicole bajó un poco el paso y se inclinó hacia su hija. Amaya, recuerda esto. Habrá gente que dude de ti, que se ría, que te ignore, que intente hacerte sentir pequeña, pero nunca dejes que te quiten tu verdad. Ni por mí, ni por nadie. Prométemelo. Amaya levantó la vista hacia su madre, los ojos brillantes. Lo prometo. Nicole besó la cabeza de su hija. Un gesto simple, pero más fuerte que cualquier discurso. Cuando llegaron al auto, Amaya se sentía más ligera. Aún conservaba el recuerdo de la sonrisa arrogante de Reeves, pero ya no le pesaba. Ahora le recordaba otra cosa. Lo rápido que pueden desmoronarse las suposiciones de alguien cuando se enfrenta a la verdad. Y mientras las puertas del coche se cerraban y el centro comercial quedaba atrás, Amaya se recostó contra el asiento, aún con las manos entrelazadas con las de Kalin, y pensó, nunca volveré a avergonzarme de mi mamá. Porque aquel día, en una tienda abarrotada bajo luces brillantes, había aprendido una lección que la acompañaría para siempre. Nunca dejes que nadie te haga reírte de tu propia verdad. Y tal vez, solo tal vez, los que lo presenciaron también aprendieron algo, que el respeto no cuesta nada, pero negarlo puede dejar cicatrices profundas. Nicole encendió el coche, miró por el retrovisor y dijo suavemente, ¿listas para ir a casa, chicas? Amaya sonrió por primera vez desde que todo había comenzado. Sí, vámonos a casa. El centro comercial se fue desdibujando a lo lejos, pero la lección permaneció. Y para todos los que la escucharon, aunque no lo dijeran en voz alta, quedaría flotando mucho después de que el eco de las botas de Nicole se desvaneciera sobre el suelo brillante. La vida tiene una forma peculiar de ponernos en momentos que no esperamos, instantes que ponen a prueba si elegiremos callar o alzar la voz, si nos encogeremos o permaneceremos firmes. Si esta historia te conmovió, deja que sea un recordatorio. Defiende siempre la verdad, sin importar quién intente silenciarte. Y si quieres escuchar más historias como esta, asegúrate de suscribirte. Él se rió en la cara de una niña, insistiendo en que ninguna mujer negra podría servir jamás en las fuerzas especiales. La niña se quedó inmóvil, con lágrimas en los ojos, hasta que las puertas se abrieron, y su madre apareció con el uniforme puesto. Amaya Richardson no intentaba impresionar a nadie. Tenía 12 años y estaba de pie en el pasillo de calzado de una tienda Dick's Sporting Goods, dentro del South Park Mall, en Charlotte, charlando con su mejor amiga sobre la escuela, las zapatillas y lo mucho que deseaba un nuevo par de Nikes. Su voz era casual, pero luego, como suelen hacer los niños, dijo algo que hizo que todos se giraran. Mi mamá no me viene a buscar hasta que termine en Fort Bragg, explicó Amaya, cerrando la tapa de una caja de zapatos. Está en las fuerzas especiales, así que a veces su horario es una locura. Su amiga abrió los ojos de par en par. ¿Tu mamá está en el ejército? ¿Como realmente peleando? Sí, respondió Amaya con la misma naturalidad con la que hablaba de su cereal favorito. Es la sargento mayor Nicole Richardson. Acaba de regresar de una misión en el extranjero. Debería haber sido solo otra pequeña fanfarronada infantil. Pero entonces, el sonido de una risa cortó el aire. No era la risa suave de alguien divertido. Era aguda, desdeñosa, del tipo que busca hacerte sentir pequeña. A unos pocos metros de distancia, hojeando un estante de sudaderas Under Armour, estaba el oficial Colton Reeves. Fuera de servicio, vestido con jeans y una camiseta de los Carolina Panthers, con la placa enganchada al cinturón como si fuera un accesorio. Parecía más un comprador de fin de semana que un policía. Pero la risa era suya, y lo suficientemente fuerte como para que otros clientes se dieran vuelta. ¿Fuerzas especiales?, dijo Reeves, negando con la cabeza y sonriendo. Vamos, niña. Llevo 20 años en la fuerza, y te puedo asegurar que no hay manera de que tu madre ande por ahí con los boinas verdes. Especialmente no... Hizo una pausa, entrecerrando los ojos. Especialmente no alguien como ella. La palabra dolió,
pero el tono dolió más. El rostro de Amaya se tiñó de rojo. Apretó los labios en una línea fina. A su alrededor, la gente se había detenido a mirar. Una madre con un niño pequeño en el carrito fingía ordenar calcetines, pero claramente escuchaba. Un par de adolescentes susurraban tras las manos. La amiga de Amaya se inclinó hacia ella y murmuró: «Ignóralo. No sabe lo que dice». Pero ignorarlo no era una opción. El oficial no había terminado. Reeves volvió a reír y añadió: «Mira, lo entiendo. A los niños les gusta inventar historias. Mi hijo solía decir que su papá era Spider-Man, lo mismo. Tierno, pero no real». El calor de la vergüenza le subió por el cuello a Amaya. Quiso decir algo para defender a su madre, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Las manos le temblaban mientras empujaba la caja de zapatos de nuevo al estante, el cartón raspando con fuerza contra la superficie. «¿Por qué dices eso delante de todos?», susurró su amiga nerviosa. Amaya tragó con dificultad. «Porque es verdad». Esa respuesta, callada pero firme, provocó más risas de Reeves. Él inclinó la cabeza, dirigiéndose al pequeño grupo de desconocidos que fingían mirar la mercancía. «¿Ven? A eso me refiero. Una niña simpática inventando un cuento. Mira, cariño, no tiene nada de malo querer que tu mamá sea una heroína, pero no hace falta inventar cuentos de hadas. Cuentos de hadas». La frase cayó como una bofetada. La madre de Amaya no era un cuento de hadas. Era carne y hueso, más fuerte que cualquiera que Amaya conociera. Una mujer que una semana la arropaba por la noche, y la siguiente volaba al otro lado del mundo. Pero allí, bajo las luces fluorescentes de una tienda deportiva, Amaya no podía probarlo. Y Reeves lo sabía. Esa sonrisa engreída le decía que él creía haber ganado. «Te diré algo», dijo tocando su placa con un golpecito. «Si tu mamá es realmente de las fuerzas especiales, que pase por la estación algún día. Nos vendría bien una risa». El pecho de Amaya se tensó. Pensó en las manos callosas de su madre, en las filas de medallas exhibidas en la sala, en la forma en que caminaba por los aeropuertos con una presencia que hacía que los desconocidos se apartaran. Su madre había arriesgado la vida más veces de las que podía contar. Y allí estaba un hombre derribando todo eso con una sonrisa sarcástica, frente a un público. Su voz se quebró cuando por fin logró hablar. «Usted no sabe nada de ella». Esa frase quedó suspendida en el aire. La sonrisa de Reeves vaciló un instante, pero se recompuso rápido, palmoteando las manos como si el asunto estuviera zanjado. «Claro, niña. Lo que tú digas». A su alrededor, los compradores se miraban entre sí, algunos divertidos, otros incómodos. Pero nadie intervino. Nadie dijo: «Está diciendo la verdad». El silencio solo amplificó la humillación de Amaya. Su amiga se movió inquieta. «Amaya, quizá deberíamos esperar afuera». Pero Amaya no podía moverse. Sus zapatillas parecían pegadas al suelo de linóleo. No se trataba solo de estar avergonzada. Era su madre, su verdad, su orgullo. Y verlo ridiculizado frente a desconocidos le ardía en el pecho. Aún así, bajó la mirada hacia las baldosas, porque ¿qué podía hacer realmente? Solo era una niña. Lo que Amaya no sabía era que, en el mismo instante en que deseó que su madre apareciera, Nicole Richardson ya estaba en camino, atravesando las puertas automáticas del centro comercial con el uniforme impecable. La tienda de artículos deportivos parecía más pequeña ahora. Cada rincón se sentía lleno de miradas, todas sobre Amaya. Cambió de postura, abrazándose a sí misma, pero nada servía. La voz del oficial resonaba con facilidad, rebotando entre los estantes llenos de mochilas y los percheros de camisetas deportivas. El oficial Colton Reeves se apoyó contra una vitrina como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si aquello fuera un espectáculo. «¿Sabes?», dijo con esa media sonrisa que parecía más una mueca. «La gente no entiende el tipo de entrenamiento que se necesita para entrar a las fuerzas especiales. Años de trabajo agotador, misiones de combate, los mejores entre los mejores. No es precisamente el tipo de trabajo que se comenta en las reuniones escolares». Rió otra vez, negando con la cabeza. «¿Y esperas que me crea que tu madre es una de ellos?». Las palabras se enredaron en el pecho de Amaya como un nudo. Deseaba poder explicarse, contar las veces que su madre había estado fuera durante meses, las cartas que le escribía a lápiz porque no siempre era seguro usar el teléfono, pero no podía. No con él mirándola de esa manera, no con los extraños observando, esperando un espectáculo. Su amiga Kane Torres miró nerviosa a los otros compradores. «Deberíamos irnos», susurró otra vez, pero Amaya negó con la cabeza. La garganta le ardía, pero obligó a salir las palabras. «No me importa si no me cree. Mi mamá no necesita su aprobación». Esa respuesta debería haber terminado todo. Pero Reeves no era el tipo de hombre que dejaba que una niña tuviera la última palabra. Dio un paso hacia adelante,
bajando la voz lo justo para que pareciera íntima, aunque aún lo bastante alta para que los demás escucharan. Escucha, cariño. Sé que quieres sentirte orgullosa, pero inventar historias no es la manera. La gente se va a reír. Y sinceramente, una niña como tú no tiene idea de lo que significa el verdadero sacrificio. Las orejas de Amaya ardieron. Las lágrimas que se negó a dejar caer le nublaban la vista. Kalin le tocó la manga, pero Amaya se apartó, los puños cerrados a los costados. Desde el otro pasillo, un hombre con gorra murmuró: «Déjala hablar, hombre». Su voz no fue lo bastante fuerte para que se oyera. Reeves lo ignoró. Amaya tragó saliva y volvió a hablar, con la voz temblorosa, pero lo bastante firme para que se escuchara. Está equivocado sobre ella. Está equivocado sobre todo. Eso le arrancó otra risa a Reeves. Pero esta vez no era solo diversión. Era la risa de alguien convencido de haber ganado. Miró alrededor de la tienda, casi invitando a los demás a compartir la burla. Equivocada, niña. He trabajado codo a codo con verdaderos héroes. He conocido soldados. He conocido a los hombres que realmente van al extranjero, los que hacen las cosas peligrosas. Y créeme, no se parecen en nada a tu madre. Esa última frase cayó más pesada que todo lo anterior. Amaya se quedó helada, el rostro ardiendo de vergüenza y furia. Sabía exactamente lo que quería decir. Y todos los que escuchaban también. Kalin soltó un jadeo. «Eso no es justo», soltó Amaya. «Ni siquiera la conoce». Reeves volvió la mirada hacia ella, con una sonrisa aún más amplia. «¿Y tú sí?», dijo. «¿Qué pasa que se sientan a contarse historias de guerra? Por favor, llevo con el uniforme puesto más tiempo del que ustedes dos han vivido. Creo que sé distinguir lo real de lo inventado». Kane dio un paso atrás, encogiéndose, pero Amaya se mantuvo firme, aunque las manos le temblaban. «Ya verá», dijo. «Ella viene». El oficial esbozó una mueca burlona. «Claro que sí, tal vez salte en paracaídas por el tragaluz, ¿eh?». Rió, negando con la cabeza como si el chiste fuera demasiado bueno para dejarlo pasar. «No te preocupes, niña, aprenderás, el mundo es duro. Mejor enfrentar la verdad ahora que seguir viviendo en fantasías». Algunos compradores murmuraban. Unos negaban con la cabeza, otros sacaban el teléfono discretamente para grabar la escena. Amaya vio a una mujer fingiendo revisar pantalones de yoga, con el móvil inclinado apenas hacia ellos. Un adolescente cerca de la caja empujó a su amigo, señalando hacia donde estaban. La humillación la aplastaba, pesada como una mochila llena de piedras. Por primera vez, Amaya deseó no haber dicho nada. Tal vez debería haberse quedado callada, mantener la vida de su madre en privado, como Nicole siempre le pedía. Pero la idea de ver la sonrisa burlona de Reeves, de que todos creyeran su versión y no la suya, le encendía el pecho. Se secó los ojos rápidamente con el dorso de la mano y se irguió. «Ya verá», repitió, esta vez con más firmeza. El oficial se recostó contra el estante de sudaderas, cruzándose de brazos como si acabara de cerrar un caso. «Ya veremos, dijo con una sonrisa torcida. «Muy bien entonces, esperaré». El silencio tras sus palabras fue más fuerte que la música que sonaba en los altavoces. Cada segundo se alargaba, la multitud inquieta pero expectante. Algunos esperaban ver si Amaya se derrumbaría, si bajaría la cabeza avergonzada. No lo hizo. Mientras Amaya se mantenía allí, luchando por no llorar, su madre ya atravesaba el patio de comidas, las botas golpeando el suelo de baldosas con cada paso, a punto de girar la esquina y cambiarlo todo. El corazón de Amaya latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Permaneció inmóvil frente a los estantes de zapatillas, aunque por dentro gritaba por salir corriendo. Quería desaparecer, retroceder el momento en que había abierto la boca. Si tan solo hubiera dicho: «Mi mamá está ocupada». Nada de esto habría pasado. Ahora los desconocidos la observaban como si fuera la protagonista de un espectáculo en el que nunca quiso participar. El oficial Colton Reeves permanecía de pie, disfrutando de la tarde como si fuera una comedia lenta. Se balanceaba sobre los talones, con los brazos cruzados y la sonrisa clavada en el rostro. «Qué callada estás ahora», dijo. «Empiezo a pensar que quizá exageraste un poco la historia». Las palabras le atravesaron como cuchillas. Amaya mantuvo la mirada baja, pero su voz la obligaba una y otra vez a levantarla. Podía escuchar los susurros que la rodeaban, girando como un eco cruel. «¿Por qué se mete así con ella?», murmuró alguien desde otro pasillo. «Tal vez la niña sí lo inventó», respondió otra voz. «Cruel, pero no tanto». Kane volvió a tirar de su manga. «Amaya, por favor, esperemos a tu mamá afuera». No tienes que seguir hablando con él, pero el pecho de Amaya ardía. No sabía si era rabia, vergüenza o ambas cosas. «No estoy mintiendo».
susurró, más para sí misma que para los demás. Reeves se inclinó un poco, bajando el tono de voz. Mira, intento salvarte de ti misma. Si vas por ahí contando historias como esa, la gente se va a reír. Y no todos serán amables. Más vale que te ciñas a la verdad. Tu mamá trabaja duro. Te cuida. Eso es suficiente. No necesitas fingir que es una especie de heroína de guerra. Sus uñas se clavaron en las palmas de sus manos. Fingir. Esa palabra resonó en su cabeza. Fingir. Como si las noches en que lloró en la almohada, extrañando a su madre, fueran imaginarias. Como si las medallas del marco de sombras en la pared fueran recuerdos comprados en una tienda de souvenirs. Por primera vez, la duda se filtró. No porque dudara de su madre, sino porque dudó de sí misma. Tal vez no debería haberlo dicho tan a la ligera. Tal vez era su culpa que ahora los desconocidos creyeran que la vida de su madre era una broma. Se mordió el interior de la mejilla hasta sentir el escozor. Kalin susurró. No importa lo que él diga. Tú sabes la verdad. Pero no se sentía así. La verdad no importaba cuando nadie te creía. Reeves cambió de postura, mirando alrededor de la tienda como si tuviera que mantener entretenido a su público. Te diré algo, dijo casi riendo. Si tu madre entra aquí con el uniforme puesto, te compro esas zapatillas yo mismo. Señaló la pared de calzado. Pero hasta entonces, mejor deja los cuentos de hadas en casa. Cuentos de hadas otra vez. La vista de Amaya se nubló, pero se negó a parpadear. No le daría el gusto de verla llorar. Una mujer cercana, con una canasta llena de camisetas en oferta, al fin habló. Es solo una niña, dijo con firmeza. Reeves giró lentamente la cabeza, fijando la mirada en ella. Y yo solo le digo la verdad. Mejor que la escuche ahora y no siga haciéndose pasar vergüenza. La mujer frunció el ceño, pero apartó la vista, negando con la cabeza. Nadie más dijo una palabra. El estómago de Amaya se retorció. ¿Por qué nadie la defendía? ¿Por qué era más fácil para todos quedarse mirando en silencio que decir que tenía razón? Las palabras de su madre resonaron en su mente. El valor no siempre es ruidoso, Amaya. A veces el valor consiste simplemente en mantenerse erguido cuando lo único que quieres es encogerte. Pero mantenerse erguida se sentía imposible cuando el suelo mismo parecía empujarla hacia abajo. Amaya apretó los labios hasta que le dolieron. Ya verá. Susurró otra vez, con la voz temblorosa. Reeves suspiró, como si ya estuviera aburrido. Niña, lo he escuchado todo. Extraterrestres, superhéroes, agentes secretos. Créeme, he oído cada historia, y siempre es lo mismo. Niños que quieren sentirse especiales. No hay nada de malo en eso. Pero la verdad no necesita que la defiendan. Sus palabras le calaron hondo. ¿No era eso exactamente lo que estaba haciendo? ¿Defender? Si la verdad era tan evidente, ¿por qué sentía que estaba perdiendo? Kalin dio un paso al frente, su pequeño cuerpo casi temblando. Estás siendo cruel, dijo con voz quebrada. Ella no está mintiendo. Reeves arqueó una ceja. ¿Y cómo lo sabes? Porque he visto fotos, replicó Kalin. Su mamá lleva uniforme. Tiene medallas. Ella se detuvo, dándose cuenta de que la palabra sonaba débil frente al escepticismo del hombre. Reeves soltó una risita por lo bajo. ¿Fotos? Cualquiera puede comprar un uniforme en una tienda militar. Eso no lo hace real. Amaya apretó la mandíbula. Odiaba que él tuviera respuesta para todo. Odiaba que cada palabra suya hiciera que la multitud se inclinara un poco más hacia adelante, como si su versión fuera la única que tenía sentido. Las rodillas le temblaban, pero se obligó a ponerse más recta. Ya verá, repitió por tercera vez, las palabras saliendo con más fuerza. Reeves ladeó la cabeza, sonriendo como quien concede un capricho a un niño. Muy bien, aquí estoy esperando. La multitud ya no murmuraba, solo observaba. El aire se espesó con expectación, cada segundo arrastrándose como una hora. Amaya apenas podía respirar. Los pensamientos se atropellaban. Las palmas de sus manos estaban húmedas de sudor. Y entonces, apenas perceptible al principio, lo oyó. El sonido de unas botas golpeando el suelo de baldosas, firmes y seguras. Lo que Amaya aún no sabía era que la llegada de su madre no solo pondría fin a las risas, sino que daría la vuelta por completo a todo el lugar. Las puertas automáticas de la entrada del centro comercial se abrieron con un silbido, dejando entrar un murmullo de voces y pasos del patio de comidas. La sargento mayor, Nicole Richardson, avanzó con una postura que hacía girar cabezas sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Su uniforme de camuflaje impecable, los parches del brazo reflejando la luz, la boina cuidadosamente doblada bajo un brazo. Acababa de salir de una ceremonia en Fort Bragg y había decidido sorprender a su hija recogiéndola personalmente.
No esperaba encontrarse con una multitud. Desde el otro extremo de la tienda, Amaya la vio de inmediato. El alivio le recorrió el pecho tan rápido que casi le robó el aliento. El corazón le dio un salto, pero también el miedo, porque ahora su madre vería todo. Las botas de Nicole golpeaban el suelo pulido con un ritmo constante. Su mirada recorrió los estantes de ropa deportiva, la fila de compradores, hasta detenerse en el pequeño grupo reunido junto al pasillo de zapatillas. Su hija, con el rostro encendido, los puños cerrados a los costados. A su lado, Kalin, con una mezcla de miedo y protección en los ojos. Y frente a ellas, el oficial Reeves, apoyado con aire de dueño del lugar. La mandíbula de Nicole se tensó. Cruzó el pasillo con paso firme, y su uniforme atrajo las miradas de inmediato. Los compradores se apartaban instintivamente a su paso. La garganta de Amaya se secó. Quería correr hacia los brazos de su madre, pero había algo en la forma en que Nicole se movía, con precisión, con propósito, que la dejó paralizada. Reeves también la vio. Al principio, su sonrisa no se desvaneció. Pensó que era solo otra madre viniendo a buscar a su hija. Pero a medida que Nicole se acercaba, las insignias de rango en su uniforme se hicieron imposibles de ignorar. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo antes de recomponerse. ¡Mamá! La voz de Amaya se quebró más fuerte de lo que pretendía, pero el alivio en ella bastó para silenciar incluso a los curiosos que murmuraban. Nicole se detuvo junto a su hija, colocando una mano ligera sobre su hombro. La tensión en el cuerpo de Amaya se disolvió apenas con ese contacto. ¿Qué está pasando?, preguntó Nicole, su voz tranquila, pero con una autoridad que llenaba el espacio. Reeves se irguió, cambiando de peso, y forzó una sonrisa educada. Buenas tardes, señora. Solo aclarando un malentendido. Los ojos de Nicole se movieron de Reeves al pequeño círculo de extraños, y luego volvieron a su hija. Los labios de Amaya temblaron. Él dijo que usted no podía ser quien es, que yo lo inventé. Las palabras salieron atropelladas, mitad vergüenza, mitad desesperación. Nicole no respondió de inmediato. Simplemente lo observó, en un silencio que se alargó lo suficiente para hacerlo incómodo. Reeves soltó una risita, esta vez más nerviosa. Ya sabe cómo son los niños. Tienen mucha imaginación. Solo estaba bromeando un poco con ella. La voz de Nicole se mantuvo serena, pero su tono cortó como una hoja. Usted se burló de mi hija frente a desconocidos y la llamó mentirosa. Los hombros del hombre se tensaron. Un momento, no la llamé así. Solo dije que repitió la verdad. Nicole lo interrumpió sin elevar la voz. Y usted decidió que era una broma. Dígame, oficial, ¿qué fue exactamente lo que le pareció tan gracioso? El título oficial no fue casual. El rostro de Reeves se endureció. Un par de compradores se miraron entre sí, sorprendidos de que ella lo supiera. La placa en su cinturón brilló bajo las luces. Carraspeó. Mire, sargento mayor, con todo respeto, Nicole levantó apenas una mano. El respeto no empieza riéndose de una niña. La tienda se quedó en silencio absoluto. Incluso la música de fondo pareció bajar de volumen, como si el aire mismo contuviera el aliento. Amaya se enderezó, sintiendo como el peso de la humillación se desvanecía al llenarse el lugar con la presencia de su madre. Kalin observaba con los ojos abiertos de asombro. Reeves volvió a moverse, y la confianza se le iba escapando poco a poco. No quise decir nada malo. Solo pensé que era inusual, eso es todo. Nicole inclinó la cabeza. Inusual no significa imposible. Significa que nunca lo has visto. Y quizá el problema no sea que yo esté aquí, sino que nunca imaginaste que pudiera estarlo. Su voz no se elevó, pero cada palabra golpeó con más fuerza que un grito. Amaya levantó la vista hacia su madre, sintiendo cómo el orgullo le llenaba el pecho. Quería que Reeves dijera algo ahora. Quería que lo intentara, pero no lo hizo. Abrió la boca apenas, luego la cerró de nuevo. Su sonrisa, por fin, había desaparecido. La mujer de la canasta de ofertas susurró a quien tenía al lado. Ella es de verdad. El chico adolescente en la caja murmuró. No puede ser. Es real. Y Amaya, por primera vez en toda la tarde, respiró sin sentir que el mundo entero estaba en su contra. Nicole apretó con suavidad el hombro de su hija antes de volverse hacia Reeves. La próxima vez que se ría de una niña, recuerde que la verdad no necesita su permiso para existir. La garganta de Reeves se movió al tragar. Asintió con rigidez, su antigua arrogancia desmoronándose como polvo. Pero lo que él no sabía era que la confrontación apenas comenzaba. El aire en la tienda se había vuelto pesado. Nadie hablaba. Nadie fingía revisar los estantes. Cada comprador al alcance del oído se había vuelto hacia el pasillo de zapatillas.
sus miradas oscilando entre la postura rígida del oficial y la figura firme de la mujer uniformada junto a su hija. Nicole no levantó la voz. No lo necesitaba. La autoridad se notaba en su postura, en la forma constante con que mantenía la mirada de Reeves. «Oficial Reeves», dijo con tono sereno, fijándose en su placa. «No lo conozco. Usted no me conoce». Y aún así creyó apropiado reírse de mi hija, desacreditarla frente a desconocidos. ¿Por qué? Reeves se humedeció los labios. La seguridad que había mostrado minutos antes se le escapaba de las manos. «Mire, sargento mayor, yo no intentaba...» «Responda la pregunta», interrumpió Nicole, su tono afilado pero aún contenido. «¿Por qué burlarse de una niña que decía la verdad?» Él cambió de postura, intentando recuperar algo de control. «No fue así. Solo pensé que estaba exagerando. Los niños hacen eso». Nicole lo observó, sin pestañear. «Exagerar es decir, mi mamá hace las mejores galletas del mundo. Exagerar es decirle a tus amigos que puedes correr más rápido que un auto. Mi hija no exageró. Le dijo quién soy, y en lugar de escuchar, usted se rió». Un murmullo recorrió al público. La mujer de la canasta dejó sus cosas a un lado y cruzó los brazos, claramente atenta a cada palabra. Reeves forzó una risa, delgada, sin convicción. «De acuerdo, tal vez no debí reírme. Pero tiene que entenderlo, me tomó por sorpresa. Quiero decir, fuerzas especiales». Nicole lo interrumpió de nuevo. «¿Qué fue exactamente lo que le tomó por sorpresa de las fuerzas especiales? Que mi hija conozca el término, o que lo usara para describirme». Él vaciló. Esa pausa dijo más que cualquier palabra. Nicole se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz lo justo para obligarlo a acercarse si quería oírla. «Usted asumió que, porque soy mujer, porque soy negra, no podía imaginar a alguien como yo con ese rango, y para proteger sus propias suposiciones, se burló de mi hija». Reeves tragó con dificultad. Sus ojos se movieron hacia los presentes, comprendiendo que ya no solo le respondía a ella, sino a todos los que observaban. Kalin se inclinó hacia Amaya y susurró. «Parece nervioso». Amaya respondió en voz baja. «Bien». Reeves inhaló lentamente, buscando recuperar el control. «Yo nunca mencioné nada sobre la raza, ni sobre mujeres. Usted está poniendo palabras en mi boca». Nicole se enderezó, su expresión serena. «No hacía falta que lo dijera. Su risa lo dijo por usted». Varias personas en el público asintieron levemente. Un hombre cerca de las cajas murmuró. «Tiene razón». La mandíbula de Reeves se tensó. Su sonrisa había desaparecido por completo. «De acuerdo, quizá me expresé mal, lo admito. Pero no quise hacer daño». Nicole miró a Amaya, luego volvió la vista hacia él. «La intención no borra el daño. Ella estuvo aquí mientras un hombre adulto, con una placa, convertía su verdad en un espectáculo. ¿Tiene idea de lo pequeño que eso puede hacer sentir a un niño?» Amaya sintió el pecho apretarse, pero esta vez no era de humillación. Era de orgullo. Su madre estaba diciendo todo lo que ella no había podido. El silencio volvió a extenderse. El oficial se movió incómodo, consciente ahora de cada teléfono que lo grababa. Nicole dejó que la pausa se prolongara antes de continuar. «He servido a mi país durante 22 años. He liderado soldados por terrenos que usted jamás verá. He tomado decisiones que han significado vida o muerte. Llevo este uniforme porque me lo gané. Cada insignia, cada franja. Y, aún así, la batalla más dura que enfrento es aquí. Convencer a gente como usted de que mi existencia no es una broma». Las palabras cayeron como acero envuelto en terciopelo. El rostro de Reeves perdió color. Abrió la boca, pero no salió nada. Las palabras se le habían acabado. Nicole giró un poco, dirigiéndose ya no solo a él, sino a toda la tienda. «Esto no se trata solo de mí. Se trata de lo que ocurre cuando alguien decide que sus prejuicios valen más que la verdad. Mi hija no debería tener que defender mi carrera ante desconocidos. No debería tener que quedarse aquí, llorando, porque un hombre fue incapaz de imaginar que sus palabras eran reales». Un aplauso suave rompió el silencio. La mujer de la canasta de ofertas fue la primera en hacerlo. Luego se detuvo, avergonzada, pero el gesto ya había dejado huella. Reeves se frotó la nuca. La arrogancia de antes había desaparecido por completo. «Está bien. Mensaje recibido». Nicole lo observó una última vez. Luego habló en voz baja, lo justo para que solo él y Amaya la oyeran claramente. «Recuerde esto. El respeto no le cuesta nada, pero su ausencia les cuesta todo a los demás». Amaya miró a su madre, el pecho hinchado de orgullo, sintiendo cómo se disipaba la vergüenza que la había oprimido. Por primera vez desde que Reeves se había reído, volvió a sentirse firme.
Pero incluso mientras él intentaba retirarse, las miradas de la multitud aún no habían terminado con él. Querían más que una disculpa incómoda, y Nicole aún no había terminado la lección. El oficial Reeves se movía inquieto, cruzando los brazos sobre el pecho como si quisiera hacerse más pequeño. La multitud no se dispersaba. Al contrario, crecía. Personas de otros pasillos se acercaban, atraídas por la tensión, por la imagen de una soldado condecorada enfrentando cara a cara a un policía que había iniciado algo que ya no podía controlar. Nicole no se movió. Mantuvo su posición, una mano firme sobre el hombro de Amaya, su presencia tan sólida como una roca. El contraste era evidente. Reeves inquieto, Nicole serena, compuesta, inquebrantable. «Cree que esto ya terminó», dijo con suavidad. «Pero no hasta que entienda lo que hizo aquí». Reeves forzó una risa débil, intentando ocultar su incomodidad. «Mire, sargento mayor, ya dije que me equivoqué. ¿Qué más quiere de mí? ¿Una disculpa? Muy bien. Lamento si avergoncé a su hija. ¿Le parece suficiente?» La disculpa sonó hueca, lanzada como unas monedas al suelo. Un murmullo de desaprobación recorrió la multitud. Los ojos de Nicole no se apartaron de él. «No», dijo con calma, «porque eso no fue una disculpa. Fue un intento por salvar las apariencias». La mandíbula de Reeves se tensó, pero no respondió. Nicole continuó, su tono seguía sereno, aunque cada palabra tenía filo. «Una disculpa no se trata de usted. Se trata de la persona a la que lastimó. Mi hija estuvo aquí, de pie, mientras usted se reía de ella. Ella creyó tanto en mí que dijo la verdad con orgullo. Y usted la aplastó bajo su burla. Si quiere disculparse, mírela a ella, no a mí». El peso del momento cayó sobre Reeves. Miró a Amaya, que lo observaba fijamente, los labios apretados, los ojos húmedos, pero sin pestañear. El oficial se movió de nuevo, visiblemente incómodo con el silencio que exigía algo más de él. Finalmente murmuró: «Perdón, niña». Nicole arqueó una ceja. «Inténtelo de nuevo». Esta vez, el murmullo de aprobación entre la multitud fue más fuerte. El rostro de Reeves se sonrojó. Los hombros le pesaban bajo las miradas de los desconocidos que esperaban verlo actuar con verdadera dignidad. Carraspeó y habló más alto. «Amaya, lo siento. No debí reírme de ti. No debí decir lo que dije. Dijiste la verdad, y no te creí. Eso estuvo mal». El pecho de Amaya se expandió. Por primera vez, no sintió ganas de encogerse. Sostuvo su mirada un segundo más. Luego levantó la vista hacia su madre. Nicole le devolvió una leve inclinación de cabeza, un gesto de tranquilidad. Reeves exhaló, como esperando que todo terminara ahí. Pero Nicole aún no había terminado. Se volvió hacia la multitud, su voz clara y firme. «Esto no se trata de un hombre y una niña. Se trata de lo fácil que resulta descartar a alguien cuando su historia no encaja con lo que esperamos. La verdad de mi hija era simple, pero en lugar de escucharla, fue más fácil asumir que mentía. ¿Cuántas veces pasa eso? ¿Cuántas veces los niños crecen creyendo que su voz no importa porque alguien con poder decidió reírse en lugar de escuchar? Las palabras cayeron como piedras en el agua, extendiendo ondas entre los presentes. Algunos asintieron. Otros bajaron la mirada, incómodos, no porque Nicole se equivocara, sino porque reconocían haber visto algo parecido y haberse quedado callados. Kane apretó la mano de Amaya y susurró: «Es increíble». Nicole miró a su hija. «Amaya, nunca tienes que avergonzarte de decir la verdad. No cuando se trata de mí. No solo sobre mí», continuó Nicole. «Sobre nada. Si alguien no puede soportar la verdad, esa es su debilidad, no la tuya». Las lágrimas amenazaron con asomar a los ojos de Amaya. Pero esta vez no eran de humillación. Eran de alivio, de reivindicación, de orgullo. Reeves se frotó la nuca, claramente deseando que el suelo se lo tragara. «Ya dije que lo sentía», murmuró. Nicole lo miró una última vez. «Entonces vívalo. La próxima vez que escuche a un niño hablar con orgullo, no se lo quite. Déjelo conservarlo. Porque cuando le arrebatas eso a un niño, no es tan fácil devolvérselo». El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Luego, de pronto, un joven cerca de la caja aplaudió una vez. Otro lo siguió. En cuestión de segundos, un aplauso disperso llenó la tienda. No era fuerte ni escandaloso, pero sí firme y sincero. El rostro de Reeves se tornó rojo intenso. Asintió con rigidez y retrocedió, dirigiéndose hacia la salida. Ya no era el centro de atención, sino el hombre que había sido corregido frente a todos. Amaya se volvió hacia su madre, con la voz pequeña, pero firme. «Gracias». Nicole se inclinó un poco, hasta quedar a la altura de su hija. «No, Amaya. Gracias a ti por decir la verdad cuando no era fácil.
Eso es más valiente que cualquier cosa que haya hecho yo con el uniforme puesto. Las palabras se hundieron hondo, asentándose en el corazón de Amaya como una armadura. Por primera vez ese día lo creyó de verdad. Pero mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Amaya se dio cuenta de algo más. La lección no había sido solo para Reeves. Había sido para todos los que estaban mirando, incluida ella. La tienda volvió poco a poco a su ritmo normal, aunque el aire aún vibraba con lo que acababa de ocurrir. Algunos compradores se quedaron un poco más, fingiendo mirar estantes, pero lanzando miradas discretas a Nicole y a su hija. Algunos susurraban entre sí, con un tono bajo, ahora respetuoso. La tensión que había llenado el lugar se había ido, sustituida por algo más profundo. Pensamiento. Reflexión. Amaya se irguió junto a su madre, todavía sosteniendo la mano de Colin. Por primera vez desde que Reeves se había reído, no se sintió pequeña, se sintió vista. La vergüenza que le había encendido las mejillas minutos antes se había disuelto en orgullo. Nicole la miró. ¿Estás bien? Amaya asintió. Sí, solo odio que haya pasado. La mano de Nicole descansó en su hombro. Lo sé, pero a veces momentos como este nos enseñan más que 100 días tranquilos. No los olvidas, y tampoco quienes los presencian. Colin levantó la vista hacia Nicole, con los ojos muy abiertos. Usted fue increíble. Todos la estaban escuchando. Nicole esbozó una pequeña sonrisa. No le hablaba solo a él, les hablaba a todos ustedes. Nunca dejen que nadie les diga que su verdad no importa. Un hombre con gorra, el mismo que antes había murmurando entre dientes, habló ahora con voz clara. Señora, gracias. Tengo una hija de 9 años. Ojalá crezca con ese tipo de valor. Nicole asintió una vez, un gesto sencillo, pero cargado de peso. El valor no consiste en no tener miedo, dijo. Consiste en hablar de todos modos. El pecho de Amaya se ensanchó. Escuchar esas palabras frente a desconocidos hizo que Amaya sintiera que el orgullo de su madre por ella había quedado grabado en el aire. Mientras los compradores comenzaban a dispersarse, una mujer se detuvo junto a Nicole. Bajó un poco la voz, pero habló lo bastante alto como para que Amaya la oyera. Gracias por su servicio. Y gracias por demostrarle que estaba equivocado. La mirada de Nicole se suavizó. Todos servimos a nuestra manera. Hoy mi hija sirvió manteniéndose firme. Eso también merece respeto. La mujer sonrió y se alejó, dejando a Nicole y a Amaya de pie junto a las zapatillas, que de pronto ya no parecían tan importantes. Amaya miró a su madre. ¿Empeoré las cosas al decirlo? Nicole negó con la cabeza. Las hiciste mejores. No ocultaste quién soy. Dijiste la verdad, incluso cuando la gente se reía. Eso requiere más fuerza de la que muchos adultos aprenden en toda su vida. Por un momento, Amaya sintió cómo el peso de lo ocurrido se disipaba. Podía volver a respirar. Colin la abrazó rápido. Te lo dije, él estaba equivocado. Amaya rió suavemente, secándose los ojos. Sí, tenías razón. Caminaron juntas hacia la salida. Las botas de Nicole sonaban firmes sobre el suelo. La gente aún las miraba, pero ya no con burla, sino con algo más parecido a la admiración. Mientras salían al pasillo del centro comercial, la mente de Amaya volvió a recorrer la escena. Las risas, los murmullos, el ardor de la duda, y luego la voz de su madre, clara y firme, rompiendo todo aquello. Se dio cuenta de que, aunque había sido uno de los momentos más duros de su vida, también había sido uno de los más importantes. Nicole bajó un poco el paso y se inclinó hacia su hija. Amaya, recuerda esto. Habrá gente que dude de ti, que se ría, que te ignore, que intente hacerte sentir pequeña, pero nunca dejes que te quiten tu verdad. Ni por mí, ni por nadie. Prométemelo. Amaya levantó la vista hacia su madre, los ojos brillantes. Lo prometo. Nicole besó la cabeza de su hija. Un gesto simple, pero más fuerte que cualquier discurso. Cuando llegaron al auto, Amaya se sentía más ligera. Aún conservaba el recuerdo de la sonrisa arrogante de Reeves, pero ya no le pesaba. Ahora le recordaba otra cosa. Lo rápido que pueden desmoronarse las suposiciones de alguien cuando se enfrenta a la verdad. Y mientras las puertas del coche se cerraban y el centro comercial quedaba atrás, Amaya se recostó contra el asiento, aún con las manos entrelazadas con las de Colin, y pensó, nunca volveré a avergonzarme de mi mamá. Porque aquel día, en una tienda abarrotada bajo luces brillantes, había aprendido una lección que la acompañaría para siempre. Nunca dejes que nadie te haga reírte de tu propia verdad. Y tal vez, solo tal vez, los que lo presenciaron también aprendieron algo, que el respeto no cuesta nada, pero negarlo puede dejar cicatrices profundas. Nicole encendió el coche.
Miró por el retrovisor y dijo suavemente, ¿listas para ir a casa, chicas? Amaya sonrió por primera vez desde que todo había comenzado. Sí, vámonos a casa. El centro comercial se fue desdibujando a lo lejos, pero la lección permaneció. Y para todos los que la escucharon, aunque no lo dijeran en voz alta, quedaría flotando mucho después de que el eco de las botas de Nicole se desvaneciera sobre el suelo brillante. La vida tiene una forma peculiar de ponernos en momentos que no esperamos, instantes que ponen a prueba si elegiremos callar o alzar la voz, si nos encogeremos o permaneceremos firmes. Si esta historia te conmovió, deja que sea un recordatorio. Defiende siempre la verdad, sin importar quién intente silenciarte. Y si quieres escuchar más historias como esta, asegúrate de suscribirte.